Hay personas que no supieron cómo manejar un buen matrimonio, un buen trabajo. No supieron cómo manejar una buena temporada financiera. No supieron cómo enfrentar un buen momento emocional. Cuando uno dice, uy, ¿cómo me siento de bien? Si nosotros no sabemos enfrentar esas realidades a la manera de Dios, va a venir lo contrario. Y eso retarda nuestra meta, retarda tu sueño. No te estoy diciendo que no se cumpla, porque Dios es fiel. Pero quien retarda las cosas, ¿quiénes somos? Nosotros mismos. Por eso la Biblia nos enseña con claridad, en cualquier lado que usted mire la palabra de Dios, nos enseña con claridad, ¿sí?, cómo enfrentar esa realidad para vencer, ¿cierto? Vamos a ir a la palabra de hoy, cómo enfrentar mi realidad para vencer. Mateo capítulo 14, Evangelio del discípulo, el apóstol Mateo, capítulo 14, versículo 22 en adelante. Vamos a aprender de una de las pasajes que habla del ministerio de Jesús, la realidad de Jesús aquí en la tierra, cómo Él nos enseña a enfrentar la realidad. Léalo conmigo, iglesia, por favor. Dice así la palabra. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Es una realidad en el ministerio de Jesús. Y quiero que miremos a fondo, versículo por versículo, cómo el Señor Jesucristo en su diario vivir, al permitir que sus apóstoles escribieran los evangelios y luego el apóstol Pablo las cartas, nos dejó una enseñanza de vida, ¿verdad? La Biblia no es para conceptualizar. La Biblia es la palabra de Dios y en sí misma tiene poder. Amén. Versículo 22. Mira, solo hay dos clases de hombres, solo hay dos clases de mujeres: los que son discípulos de Jesucristo y los que hacen parte de la multitud. ¿Tú de cuál eres? Mira, Jesús hace a sus discípulos entrar en una barca, pero a la multitud la despidió. Voy a hablarle el contexto del capítulo 14. ¿Cuál multitud? Él acaba de darle de comer a más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Habían más de 15,000 personas. Esa es la multitud. Para darle de comer a 15,000 utilizó a sus discípulos.
Él no le dio directamente a ellos. Le dijo a sus discípulos, hágalos sentar en grupos, y les dio el pan y los peces a sus discípulos. Y a esos discípulos es a los que hace entrar en la barca mientras él despedía a la multitud. Solo hay dos clases de seres humanos, hay dos clases de hombres, hay dos clases de mujeres: los que somos discípulos y los que hacen parte de la multitud. ¿Tú de cuál eres? ¿Tú de cuál eres? ¿Eres discípulo de Jesús? ¿En verdad eres discípulo de Jesús? ¿Te has discipulado por medio de la palabra? ¿O eres discípulo de la multitud que la vida te muestra ahorita? Tu realidad lo muestra. Dese cuenta que los discípulos de Jesús son los que están con Él, los que viven con Él, los que le servimos a Él, los que le hemos dado el primer lugar a Él, sin descuidar las otras realidades. Pero un auténtico discípulo de Jesús, le damos el primer lugar es a Él, a su palabra, ¿sí? Mira, la multitud lo sigue a Él por lo que Él puede dar materialmente. Claro, Él da la provisión, todo viene de Él. Él da salud, Él da vida. Mira, Él te puede dar el empleo que no tienes. Él puede cambiar a esa persona con la que tanto sufres. Pero una cosa es venir a Jesús por lo que Él puede hacer y puede dar. Y esa es la multitud. La multitud sigue a Jesús por lo que Él da. La multitud sigue a Jesús porque Él sana. No todo el que fue sanado físicamente es discípulo de Jesús. No todo el que recibió un milagro es discípulo de Jesús. Pero un discípulo, aunque no haya visto milagros, sí sigue a Jesús. Qué diferencia tan grande, ¿cierto? Qué diferencia tan grande. Los discípulos lo seguimos porque queremos ser como Él. Lo seguimos por quien es Él, no por lo que Él da. Es importante que tengamos en claro esta parte. ¿Por qué? Porque después de hacer un milagro sobrenatural de multiplicación de panes, a los únicos que hizo entrar a una barca fue a sus discípulos. Las multitudes se quedaron con la barriga llena. Por eso uno puede ver en el diario vivir, en las congregaciones, personas que reciben el favor de Dios y nunca vuelven ni a congregarse y mucho menos a servirle. O personas que reciben el favor de Dios y aunque se congregan, no se comprometen con la obra de Dios. No son responsables con su vida espiritual. No son responsables con el servicio de Dios. ¿Cierto? Ahí está la diferencia entre la multitud y un discípulo. Un discípulo se compromete. Un discípulo de Jesús, le seguimos a Él por lo que Él es, no por lo que Él da. ¿Y por qué le seguimos por lo que Él es? Porque Él, en lo que es, sin pedir, también da. El discípulo sabe que no vamos a tener necesidad de nada. Tendremos pruebas financieras, tendremos pruebas laborales, tendremos pruebas de salud, pero sabemos que Él está con nosotros. Por eso es importante que tú te enfoques en ser discípulo. Y discípulo no es el que recibe una certificación. Discípulo es el que permanece en la palabra, que permanece en Jesús. Solo así se ve quién es discípulo. Solo así se ve tú a quién sigues, ¿cierto? Versículo 23. Mire, démonos cuenta que solo los discípulos entraron en esa barca guiados por Jesucristo. La multitud no. Yo voy a hacerte una pregunta. En esa barca que tú estás montado, ¿quién te subió? Cuidado, esta pregunta es clave.
la barca de tu matrimonio, voy a hablar a los esposos, la barca de tu matrimonio, eso es una barca, ¿quién te subió ahí? La barca de tu trabajo, ¿quién te subió ahí? A los jóvenes que están empezando un proyecto académico, ¿quién te subió en esa barca académica? Porque si no, tu título, tu trabajo, tu salario mensual, tu diario vivir, tu sexualidad en el matrimonio no sirve para nada. Por eso estás cansado y agotado, porque ahí no te subió Jesús, te subiste tú mismo, porque eres parte de una multitud. Aún en la barca llamada Camino de Vida Plena, aquí en la tierra congregacional, como iglesia de Jesucristo, ¿quién te subió aquí? ¿Quién te colocó aquí? ¿El Señor? Porque si no te colocó el Señor aquí, tú estás aquí por todo menos para lo que estás. Chocas con todo, te molestas con todo, por todo, ¿cierto? Porque cuando Jesús es el que lo sube a una barca, ahí no van a haber problemas. Y ponga mucho cuidado, ¿por qué? Cuando tú te subes a una barca sin que sea Dios el que te suba, pues simplemente esa barca se puede volcar y podrás ahogarte o simplemente naufragar, llegar sin barca a la orilla y haber perdido el tiempo de tu vida. Versículo 23. Despedida de la multitud, él, Jesús, subió al monte a orar aparte. Y cuando lo llegó a la noche, estaba ¿cómo? Entonces ahí vemos la naturaleza de Jesús. ¿Por qué Jesús hace eso? Porque Jesús está lleno del Espíritu de Dios. Ahora, esta actitud es la que manifiesta un verdadero discípulo que maduró espiritualmente. Una persona, un hombre, una mujer que fue subido en la barca de una congregación y que maduró espiritualmente, aunque aún no haya recibido lo que quiere, es una persona que se aparta a orar y que no necesita de estar con nadie ni con nada para buscar la presencia de Dios, para pedir dirección de Dios. Esta es la característica número 1 de un discípulo maduro. Se aparta para Dios, busca la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Cómo está esa intimidad contigo? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida en la intimidad con Dios? La multitud no tiene tiempo para orar. La multitud no tiene tiempo para leer la palabra. La multitud no tiene tiempo para congregarse. Y la multitud mucho menos tiene tiempo para servir. La multitud tiene tiempo para cumplir un ritual o una tradición, no más. La multitud no tiene tiempo para más. La multitud no tiene tiempo para más. El discípulo, su tiempo es dirigido por el Espíritu de Dios. Y él, siguiendo a Jesucristo, sirviendo a Jesucristo, no descuida su vida personal, no descuida sus estudios, si tiene que llevarlos a cabo, no descuida su trabajo, para nada descuida su familia con la excusa de servirle a Dios, y para nada va a descuidar sus finanzas con la excusa de servirle a Dios. Esa es la verdadera unción. Esa es la verdadera unción. Cuando el Señor viene a la vida de alguien y le restaura su proyecto de vida, esa persona tiene 1, estabilidad laboral, financiera, emocional y sentimental. Estabilidad es que aunque vengan pruebas, aunque venga adversidad, él sabe en cuál barca va y sabe quién es el capitán de esa barca. Los discípulos, no la multitud. ¿Sí? Yo hoy le digo a conciencia, con respeto y con amor, ¿será que usted sí es discípula? ¿Será que usted sí es discípulo? Porque ¿qué saco yo con manipularle y manejarle para ganar su aceptación y su reconocimiento? ¿En verdad usted es discípulo? Entonces, para usted, el primer lugar es Jesús. Y no tenga miedo de la barca en la que el Señor lo subió. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué no tiene miedo? Porque al igual que Jesús, usted se aparta
¿Se aparta de qué? A ver. Se aparta del afán del mundo, se aparta de las preocupaciones del mundo para orar. Orar es dialogar con Dios. Orar es leer la palabra, meditar la palabra, memorizar la palabra para poder vivir la palabra. Versículo 24, léalo. Dice, y ya la barca, mientras Jesús estaba orando. ¿Dónde está Jesús en este momento? Aquí, ahora, ahorita, hoy en la eternidad no existe el tiempo. Hoy es domingo 19 de mayo del 2019, ¿verdad? En este instante, si fuera por tiempo, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde? Jesucristo, el Hijo único de Dios. En este instante, ¿dónde está? Sentado a la diestra del Padre. ¿Quién está aquí con nosotros? Su Espíritu Santo. Cuidado con la sana doctrina. Aquí en la tierra está el Espíritu Santo de Dios, que es el Espíritu de Jesucristo, que es el Espíritu del Padre, que es el Dios verdadero. Dios Espíritu Santo es el que mora en nosotros. Él es el que nos enseña la palabra de Jesucristo y nos recuerda la palabra de Jesucristo. Él es el que trae convicción de pecado, es el que da la fuerza para que sigamos adelante. ¿Está acá la iglesia? Jesucristo está haciendo lo mismo, intercediendo por nosotros. Oró aquí en la tierra y sigue intercediendo por nosotros en la eternidad, allá ante el Padre. Y hay un acusador que está pendiente de todos nuestros errores, de todas nuestras debilidades. Hay un acusador que está pendiente de cómo te comportas tú en esa barca. Y hay un acusador que tiene permiso de engañarte para que te subas a otra barca a la que el Señor no te ha subido. Ok, y dice que esa barca ya iba en medio del mar y estaba ¿qué? Azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mire, cuidado con esto. La barca de un discípulo debe ser azotada por las olas. Aló. Si tú eres discípulo y Dios, el Hijo de Dios, el Espíritu Santo te subió en esa barca, oye, tu barca debe estar siendo azotada por las olas. Tu barca debe tener vientos contrarios. ¿Hay alguien acá? Deben haber vientos contrarios. Debe haber adversidad, ataques, pruebas, tribulaciones, aflicciones. Cuidado, venga aquí. A la multitud, no. Pues perdón, no sé cómo haya sido su pasado, pero si yo me devuelvo 30 años atrás de mi vida, 30 añitos nomás, yo hasta ahora ni había llegado a la casa. ¿Qué problemas, ni qué afanes, ni qué ataques, ni nada? El único problema era que se me acabara la plata. Y habían días donde el único problema era que amanecía, porque de noche era que me gustaba andar y hacer lo mío. ¿Qué problemas de qué? Había trabajo, había todo, uno no le preocupaba nada. El desorden, el pecado. Y pues si había algún problema, pues, o se arreglaba las malas, o se arreglaba cómo. Que por un error que cometió, que a la cárcel, pues que a la cárcel, que al hospital, pues de aquí saldré, que allí, pero es una desfachatez, es una inconsciencia donde no le importa nada, donde no le preocupa nada. Mientras que aquí, sí, el que está en la barca de Jesucristo, somos conscientes de las situaciones. Viene adversidad, vienen fuertes olas. A veces pareciera que la barca en que vamos se va a voltear. Pero aquí dice la palabra que la barca que está siendo azotada y que tiene los vientos en contra es la barca de los discípulos. Ve, la multitud está durmiendo de la comilona que le acabó de dar el Señor, porque está la madrugada. La multitud está feliz. La multitud solo ora para que no me pase nada. El discípulo simplemente se sube a la barca y a donde tenga que ir, Señor.
Y a donde tenga que ir, decía el apóstol Pablo, el Espíritu Santo me dice que solo me esperan afrentas, azotes, persecuciones y castigos por servirle al Señor. El apóstol verdadero, el apóstol que sí es cobertura de la iglesia de Jesucristo, el apóstol Pablo. ¿Cierto? Entonces, hoy el Espíritu Santo habla a aquellos que hemos sido llamados a ser discípulos del Señor Jesucristo. Y nos está diciendo, oye, quien te subió a esa barca fui yo, no tú. Tranquilo. Fui yo quien te subió a esa barca. ¿Cuántos están aquí ya convencidos de la barca en la que el Señor los subió? Ahora quiero hablar a los otros. Si el Espíritu Santo te está diciendo, yo no te subí en esa barca, bájate de ahí. Si el Señor no te subió en ese proyecto que ya llevas un buen tiempo, no importa el tiempo que lleves. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, Jesús respalda es la barca de sus discípulos. A los de la multitud solo les da de comer. Tener misericordia no es que les suplan las necesidades. La misericordia de Dios va más allá. La misericordia de Dios es la presencia constante de Dios en nuestras vidas. En hebreo se traduce Shekinah. Presencia constante de Dios en mi vida. Shekinah. Presencia constante de Dios en mi vida. Y si la presencia de Dios es constante en mi vida, habrán olas que me digan no hay para comer. Habrán olas que me digan no hay para ropa. Habrán olas que me digan no hay una palabra afable para ti. No hay un abrazo, no hay un sentimiento, no hay un consentimiento. Habrán olas que te digan no hay nada que sea agradable a ti. Pero la presencia de Dios suple y basta todo. Para un discípulo, la multitud necesita del pan y del pez. Yo pregunto, ¿será que los discípulos no comieron pan y pez? Pero para ellos no era lo importante el pan y pez. Wow, me imagino que Judas se guardó una caleta de panes y peces para vender al otro lado. El que tenga oídos que oiga. El que tenga oídos que oiga. El que tenga oídos que oiga. ¿Sí? Mira, Eclesiastés 7:14. Mira esta belleza de palabra a través del rey Salomón. En el día del bien, goza del bien. Esto es para un discípulo. Y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Hay momentos donde la barca va a estar como muy bien, gózate, dale gracias a Dios. Pero cuando venga la adversidad, ¿qué dice la palabra? Considera. ¿Por qué? Porque tanto el bien o el momento de adversidad, de azote, el momento contrario, también es permitido ¿por quién? Por Dios. Eso solo lo entiende, lo sabe y lo vive un discípulo de Jesucristo. La multitud no, la multitud sigue pendiente del pan y del pez. ¿Sí? Versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, ¿más a qué? Hoy Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Pues vino a la cuarta. ¿Cuántas vigilias son en la noche? ¿Cuántas son? ¿Cuántas vigilias son? 4. No vino a la primera, no vino a la segunda, no vino a la tercera. ¿A cuál vigilia vino a tu vida? Aquí dice que llegó, fue a la cuarta. ¿A qué horas empieza la vigilia de la noche según el horario del pueblo hebreo de Israel en ese momento? ¿A qué horas? 6 de la tarde. La primera vigilia va de 6 a 9. La segunda de 9 a 12. La tercera de 12 a 3. ¿A qué hora les llegó? Como a las 4:30 de la mañana. O sea que se chuparon toda
toda una noche de azote, de viento, de tormenta. Toda una noche de vientos contrarios. ¿Y por qué no vino a la primera? Alguien le está preguntando al Señor en su vida, ¿y por qué? ¿Y por qué no a la segunda? Mire la hora, Señor, son las 12 de la noche ya. ¿Y por qué no a la tercera? Pero Señor, ¿cuánto tiempo? Pero Señor, ¿qué pasa? ¿Sí? A ver, quiero decirte algo que debe ser fundamental en nuestras vidas. Escucha muy bien. Desde hace 2000 años Dios visitó a los hombres y nos visitó en su Hijo Jesucristo. Hace 2000 años Él visitó la tierra. Hace 2000 años Él visitó a la humanidad. ¿Sí? Pero Jesús viene a la barca de sus discípulos a una hora especial. Eclesiastés 3:1. Léalo conmigo, Eclesiastés 3:1. Mire lo que dice la palabra. Eclesiastés 3:1. Léalo toda la iglesia. 1, 2, 3. Todo tiene su tiempo. Y diga, y todo lo que quiero aquí tiene su hora. Dígalo así. Todo lo que yo quiero, diga, todo lo que yo quiero, diga, todo lo que yo quiero tiene su hora. No es cuando usted quiera. ¿Sabe por qué? Porque el regalo más grande que recibieron los discípulos no fue que Jesús entrara en la barca y se calmara la tempestad. El regalo más grande que recibieron los discípulos fueron las 3 vigilias donde supuestamente estaban solos. Esto solo lo entiende un discípulo. La multitud quiere llegar a la meta. El discípulo empieza a entender el proceso de llegar a la meta. Es más, un discípulo, cuando entiende el proceso, pierde el afán de llegar a la meta. Porque cuando el discípulo en el proceso entiende el proceso, ¿sabes qué? Nos queda algo muy claro. Ya no hay meta. Esto no es para todos. Porque nuestra meta es la salvación. Y dijo Pablo, la recibiste por fe. Y la fe es lo que no se ve, lo que no se tiene. Porque si ya tuvieras y vieras la salvación, entonces no habría nada que esperar. Entonces no sería por esperanza la salvación, por fe. Aló. Oye, estoy hablando a una iglesia madura, no estoy hablando a multitudes. La multitud necesita un mensaje emocional, un mensaje almático, un mensaje sentimental. Hoy Dios está hablando a los discípulos y diciéndoles, hay una hora para lo que tú estás esperando. Pero aquí el punto no es, hay una hora para lo que estás esperando, es, ¿qué estás esperando? A ver, ¿qué estás esperando? Iglesia, sea sincera, a ver, ¿qué es lo que tú esperas? Entonces, lo que tú esperas es lo que no tienes, lo que necesitas. Entonces, a ver, sí, claro, ¿qué es lo que no tienes y qué es lo que necesitas? No tengo un buen esposo, pero tienes esposo. No tengo dinero, pero hay provisión. No tengo salud, pero aún hay vida. No tengo. ¿Qué es lo que tú esperas? En la barca en la que están, ¿qué es lo que tú esperas? ¿Qué es lo que tú estás esperando mientras vas en la barca de Jesús? ¿Qué es lo que tú estás esperando en la barca de tu matrimonio? A ver, habla con el Señor, que hoy el Señor te quiere hablar. ¿Qué es lo que tú estás esperando, mujer? ¿Qué es lo que tú esperas? ¿Qué es lo que tú esperas? Y con claridad el Señor te dice, a mí no me metas en lo que yo no te metí. A mí no me llames a lo que yo no te llamé. A mí no me pidas lo que yo no te quiero dar. Y a mí no me digas lo que yo no quiero escuchar. ¿Qué es lo que tú quieres en verdad? ¿Qué es? A ver, ¿qué es?
Ey, el Espíritu Santo está hablando a la iglesia. Deje de ser rutinario y mecánico, por favor. Usted no puede entrar aquí hoy y salir igual. Ahora, ¿qué está haciendo mientras llega la hora? Ahí yo pregunto, ¿qué hicieron los discípulos desde que se subieron en la barca hasta la cuarta vigilia? ¿Qué hicieron? Hubo uno que se bajó de la barca, pero a la orden de Jesús. Si Dios no te ha dicho que te bajes de esa barca, quédate quieto, aunque las olas pasen por encima, aunque la barca en algún momento pareciera que naufragara y estuviera a punto de perderse, no te bajes de la barca. ¿Aló? Es importante entender esa parte. Hay gente que abortó sueños muy grandes, y digo los abortó porque Dios te quiere volver a embarazar de ese sueño. ¿Hay alguien acá? Dios quiere volverte a embarazar de su sueño. Dios quiere volverte a embarazar de su meta. Dios quiere volverte a embarazar de su presencia, para que tú des a luz un verdadero proyecto de vida. Hoy te dice el Señor, hoy le dice el Señor a alguien: vuélvete a subir a la barca antes de que sea tarde. Vuélvete a subir a la barca. Dios está hablando a tiempo. ¿Sí? Quiero que la iglesia entienda algo. El ministerio que Dios me dio no es un ministerio social ni cultural. Yo no puedo ejercer un ministerio donde pueda crear una barrera entre ustedes y yo. Y el hecho de que entre usted y yo haya una familiaridad y una amistad no quiere decir que yo como ministro no vaya a tener que decirle las cosas cara a cara, así usted se disguste. No busque de mí una amistad emocional, sentimental, carnal y almática. Sí, somos iguales, pero con todo y todo, Dios me llamó a este servicio, a este ministerio, y tengo que ejercer esa función. Por eso siento carga por usted, que demora tanto su proceso. Pero el problema no es que lo demore, que siga culpando a otros de lo que usted no quiere hacer. ¿Cuál? Súbase a la barca. Súbase a la barca. Dios los subió a ustedes a una barca llamada matrimonio, y por ahí apareció ni siquiera una lanchita, un tronco llamado el hombre perfecto, la mujer perfecta, y se botaron de la barca llamada matrimonio para subirse en un chamizo al que llamaron la mujer y el hombre perfecto. Naufragaron. Ahí están naufragando porque no tuvieron carácter. No, Jesús lo dijo más adelante: hombre de poca fe. Si el que te subió a esa barca fui yo, pueden venir las olas que vengan. No se preocupe, no se preocupe. Hay una hora debajo del cielo para todo lo que usted necesita. ¿Sí? Pero mira lo que dice el versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. A ver, perdón. La Biblia no dice si ellos habían gritado por la tempestad o se asustaron al ver a Jesús. Cuidado con esta palabra. Hay personas que están asustadas por las olas que están azotando su barca. Pero qué tremendo, la Biblia concreta, literalmente dice que ellos empiezan a dar voces de miedo cuando Jesús se acerca caminando sobre las aguas. Es Jesús. Y ellos les produce más miedo la presencia de Jesús acercándose a ellos que la misma tempestad. Es más, le llamaron diablo, porque un fantasma es sinónimo de diablo. El que tenga oídos que oiga.
¿A qué viene todo esto? Hablo a los discípulos de Jesucristo. Todos tenemos una realidad, dice la palabra. El problema no es tu realidad, el problema no es tu matrimonio, el problema no es tu trabajo. ¿Cómo estás viendo tu realidad? ¿Cómo estás viendo tu trabajo? Ajá. Porque ellos dicen que está la barca azotada, está la barca que se voltea, que se cae, pero no hay referencia de que diga que ellos dieran voces o dijeran que cuando viene Jesús es que ellos empiezan a hablar cosas que no deben hablar, a decir cosas que no deben decir, a confesar lo que no se debe confesar. Perdón, pero era Jesús quien se acercaba a la barca, no era el diablo. Ahí no hace referencia de que ninguno de ellos se levantaron a atar, a encadenar, a ligar o a reprender al diablo. Se asustaron. En pocas palabras, los asustó la presencia de Dios. Quiero hablar a gente madura. La palabra dice que Él nos da una paz que sobrepasa ¿qué? Los conceptos buenos y malos. Aterrizalo. La paz del Señor sobrepasa conceptos buenos y malos. ¿Qué quiere decir? Que si tú estás conceptualizando muy bien tu vida, la paz del Señor está por encima de ese concepto de lo que tú llamas bueno. Que si tú estás conceptualizando tu vida como una tragedia, la paz del Señor está por encima de ese concepto. ¿Qué quiere decir? Que la paz del Señor no te enlaza ni en lo bueno ni en lo malo. Te mantiene en una realidad espiritual que no te ata a nada ni a nadie. ¿Cómo estás viendo tú la vida? ¿Cómo estás viendo tú el matrimonio? ¿Cómo estás viendo tú tu trabajo? Porque quien se está acercando a la barca, quien se está acercando a la barca de los discípulos es Jesús, no el diablo. Y estoy hablando hoy, aquí y ahora. Quien se está acercando a la barca es Jesús. Las olas son parte de la naturaleza. Es natural que haya olas fuertes. Es natural todo lo que tú estás viendo, pero no te asustes de lo sobrenatural. Es natural. Te lo voy a aterrizar. Es natural que tú y yo estemos enfrentando lo que estamos enfrentando. ¿Por qué? Porque si somos sinceros delante de Dios, es consecuencia de una vida de pecado. Queremos ponernos a cuentas con Dios. Proceso de restauración. Acepto mis responsabilidades y mis errores. Acepto mi realidad, el lugar donde estoy. Mateo 12:34. Está hablando el Señor con los fariseos y cómo les dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Léalo duro. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí el problema no eran las olas. Aquí el problema no es que la barca se fuese a voltear. Aquí el miedo no era que Jesucristo, un supuesto fantasma, estaba caminando sobre las aguas. No entiendo qué pasa, qué sucede. Aquí lo único malo que sucedió es que de la abundancia que hay en la boca, en el corazón de los discípulos, ellos empezaron a hablar a confesar miedo, tinieblas, oscuridad, muerte. ¿Qué estás hablando tú ante tu adversidad? ¿Qué estás confesando tú ante lo que estás viviendo? Te lo aterrizo. Yo no estoy hablando de actitud positiva. En realidad, ¿qué es lo que tú piensas a diario frente a lo que estás viviendo? En realidad, ¿hasta dónde
ese mar de sentimientos y emociones te están anegando, porque estás perdiendo el control en tus pensamientos. Estás perdiendo el control en tus sentimientos, en tus emociones. Nos está hablando el Espíritu Santo. Hace tiempo que ya no le das importancia a lo que piensas, a lo que sientes, a lo que deseas. Aún al día de hoy te permites pensamientos, sentimientos, deseos, palabras, y aún te atreves a ver cosas que saben que te destruyen. Tú sabes que eso te destruye y lo sigues haciendo, lo sigues hablando, lo sigues oyendo, lo sigues sintiendo, lo sigues pensando y no te importa. Por eso el miedo que tú estás sintiendo no es por las olas, sino que el Espíritu Santo te trae convicción de pecado y eso te asusta. Porque cuando el Espíritu Santo trae convicción de pecado, Él no viene ahí como uy, te destapa, te dice mira, y como está dentro de uno, Señor, misericordia. Dice, pero misericordia ¿qué? Si el Señor te dice búscame, léele mi palabra, ora mi palabra, y no lo quieres hacer, e insistes, entonces hoy el Espíritu Santo le está hablando a usted cara a cara. Estás a nada de irte al abismo, estás a nada de destruirlo todo. Dios te levantará una vez más, pero no era necesario que pasara lo que está a punto de pasar. Y Dios está hablando con claridad a su iglesia. Yo no tengo que traer un mensaje comercial, yo no tengo que traer un mensaje general. Lo que más le ruego al Señor es que te hable y me hable cara a cara. No juegues más con tu salvación. Cuando en un hogar, y lo ha dicho varias veces el Señor, habiendo esposo y esposa, no hay un hombre que madrugue a velar por su hogar, ahí no hay nada que hacer. Y si el hombre no madruga a orar, a velar por su hogar, y la mujer mucho menos, sino que la mujer se centró fue en criticarlo, en juzgarlo, en condenarlo, en maldecirlo, en cantaletearlo, y tampoco quiere asumir una posición de levantarse delante del Señor, ese hogar nunca fue hogar. Eso está ya destruido, ahí no hay nada. Pero recuerde que de la nada es que Dios saca un proceso de ¿qué? De restauración. En todo momento, hoy es tiempo de restauración. Ahora es tiempo de restauración. Si este día no nos lleva el Señor, mañana cuando te levantes, si aún te permite abrir los ojos, es tiempo de restauración. Pero ¿para qué abres los ojos? Sí, en esa barca que vas, ¿para qué abres los ojos? ¿Para seguir mirando las olas? Ahora, si al abrir los ojos en esa barca que está a punto de caer, ¿cierto? Y sé que fue Dios quien me subió en esa barca, y sé que Él en cualquier momento llegará a calmar las olas, o simplemente la barca llegará a su destino. Yo cuido lo que pienso, cuido lo que siento, cuido lo que deseo, cuido lo que escucho, cuido lo que veo, cuido lo que hablo, cuido lo que hago, porque estoy en la barca. Cuando tú no cuidas tu ser, en cualquier momento te vas a dar cuenta que ya no estás en la barca. Ya no estás. Y pues hay un enemigo que tiene el permiso y el poder de parte de Dios para hacerte creer que vas en una barca, que va todo muy bien y que está todo muy sabroso. Y no es así. Por eso debe haber dentro de nosotros esa pasión, ese clamor, ese fuego por decirle: Señor, misericordia, misericordia de mi vida, Señor, misericordia de todo lo que soy. Porque cuando yo clamo misericordia por mí mismo, estoy clamando misericordia por mi familia, estoy clamando misericordia por mi hogar.
¿Qué es lo que yo estoy hablando frente a mi realidad? Se turbaron y empezaron a hablar cosas que no tenían que hablar. Cuando la esposa ve que su marido no es lo que ella esperaba, empieza a hablar cosas que no debe hablar. Cuando los padres se dan cuenta que los hijos no son lo que ellos esperaban, pero sí lo que hay en ellos, empiezan a hablar cosas que no deben hablar. Cuando en tu trabajo las cosas no son como tú quieres, empiezas a hablar cosas que no debes hablar. Tú ves oscuridad y crees en la luz. Tú ves enfermedad y crees en sanidad. Tú ves oscuridad y crees en luz. Tú ves muerte y crees en ¿qué? En vida. Tú ves ruina y crees en ¿qué? En abundancia, en prosperidad. Tú ves algo destruido y ves restauración aquí. Pero eso viene solo por la palabra de Dios. Ellos sienten miedo y empiezan a confesar cosas que no son, y empiezan a decir lo que no deben decir, y empiezan a maldecir, y empiezan a vociferar. Mira, muchos creyentes, su barca está siendo azotada, y esa barca no es que se vaya a volcar. Dios permite que esa barca sea azotada hasta que en medio de ese azoto usted piense, sienta, desee, vea, crea, hable y viva lo que debe ser, no lo que le provoca la presión externa. No puede haber tinieblas más tinieblas que aquella luz que simplemente es tinieblas. El que es. Y un árbol malo no puede dar frutos buenos, así como un árbol bueno no puede dar frutos malos. Todos nacimos siendo árboles malos. Cuando venimos a Jesús, fuimos desarraigados de esa naturaleza pecaminosa para ser injertados, dice Romanos, en el pueblo de Dios, en la simiente verdadera. ¿Sí? No importa, mira, qué estés viendo, qué esté sucediendo. Si tú tienes un verdadero proceso, mira, esas cosas no van a cambiar hasta que tu manera de pensar y de ver las cosas cambien. En esta mente es que está la corrupción. Y el problema es que ni en tu mente, ni en el hogar de tu familia, en la mente de tu hogar, no está la presencia de Dios. ¿Cómo quieres que tus hijos hagan o den qué? ¿Cómo quieres que tus hijos vivan cómo? Si tú mismo no tienes la presencia de Dios. Aló. Versículo 27. Pero enseguida Jesús, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Les qué? No, ¿qué les dijo? ¿Les qué? Jesús les habló. Perdón, Jesús calmó la tempestad. ¿Qué hizo? Habló. ¿Jesús qué? Habló. Yo pregunto, ¿quiénes escucharon la voz de Jesús? ¿Los discípulos o la multitud? Ok, ¿los discípulos están en la tempestad? ¿Sí o no? Y en medio de la tempestad, ¿a quién escucharon? En medio de tu tempestad, ¿a quién estás escuchando? Y entonces, ¿por qué siente así? Entonces, ¿por qué desea así? Entonces, ¿por qué oye lo que oye y ve lo que ve y habla lo que habla y hace lo que hace? Si cuando uno escucha a Jesús su vida cambia. ¿Por qué sigue diciendo que los que dañaron a sus hijos fueron los compañeritos? En un colegio no se educa, en un colegio se da conocimientos. La educación nace en la casa. Y si usted no está en la verdad, así como los discípulos, usted le tiene miedo a la realidad, usted le tiene miedo. ¿Por qué? Porque usted no se ha aceptado a sí mismo y usted le da miedo que un día a través de sus hijos la vida le muestre la basura que siempre ha llevado adentro. Porque usted no ha querido enfrentarse. El ser trabajador de 5 de la mañana a 12 de la noche, eso no significa nada. Eso puede ser esclavitud. Y aquí hay muchos que ya dan testimonio de eso.
que trabajaron años y años y años y solo fueron esclavos de un sistema social, de un sistema financiero, y perdieron el tiempo en lo que sí valía, que conocerse a sí mismo y conocer la vida. Y llamaron vida el ir a vacaciones y hacer y vestirse y comer y visitar lugares que todo el mundo hoy en día sube el Face, a mi estado, a mi otro, a mi estoy o no estoy. Todos quieren ver el estado de los demás. Pocos podemos ver nuestro verdadero estado. Y si más adverso es el viento, más palabra necesitas. Pero iglesia, le pido el favor en el nombre de Cristo Jesús, sea sincero. ¿Cuánta palabra hay dentro de ti? Al igual, con dolor vas a aprender. Deja de oír voz de hombre. Deja de oír voz de espíritus ministradores de maldad que hablan muy bonito, que hablan muy acorde. Clama a mí, yo te responderé. Sí, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Sí, dice, los ricos se volvieron pobres, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien, aunque falte plata. Bien no es tener plata. Yo te doy testimonio que aunque no haya plata, los discípulos estamos bien. Qué miseria si tu bienestar depende de la plata que hay en ti. Pero tenga en cuenta, y algo es clave, Jesús le habla es a los discípulos que van en la barca. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Yo nunca te diré que la barca es estar en camino de vida plena. Eso sería decirte mentiras y manipularte. La barca es estar en la palabra, aunque un día tengas que ir a congregarte a otro lado. La barca no es una congregación, la barca es la palabra de Dios. La barca es la palabra de Dios. Hay gente que lleva años congregándose y no se han subido a la barca de la salvación, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿A quién le está hablando el Espíritu Santo? Cuando yo escucho la palabra de Dios, aunque haya tormentas, adversidad, viento contrarios, aflicción, tribulaciones, prueba, escuche esto, que quede claro. La palabra de Dios vivifica. La palabra de Dios anima, la palabra de Dios motiva, la palabra de Dios fortalece, la palabra de Dios ilumina, la palabra de Dios sana, la palabra de Dios restaura, la palabra de Dios resucita, pero ante todo la palabra de Dios trae ¿qué? Paz. Quietos acá. Puede que usted traiga un proceso donde se sienta más muerto que vivo. Se lo acepto. Puede que usted traiga un proceso donde vive decaído, no animado. Se lo acepto. Desmotivado, débil. Puede que usted traiga un proceso donde para donde mira ve toda oscuridad. Puede que usted traiga un proceso donde no ve restauración sino destrucción. Puede que usted traiga un proceso donde en verdad está viendo muerte. ¿Cómo está tu vida de oración, de palabra y de meditación? A ver, ¿tenés autoridad para pararte como Job para decirle: Dios, qué mal he hecho yo para que me pagues así? Y dice la palabra que Job era perfecto, y por haber dicho yo no he hecho mal, dice la palabra cuando lo confrontó Eliú: ahí pecaste, porque aunque no hayas hecho mal, si haces bien es por gracia de Dios, y tú no eres quien para decirle al alfarero: ¿por qué me hiciste esa vasija? Y quiero hablar a aquellos que hoy están deprimidos, desanimados, enfermos, caídos en problemas, en ruina, a punto de divorciarse, en homosexualismo, en drogas. ¿Sabes qué es lo que pasa en realidad? Que tú
no te has metido con el Señor. Porque no puede haber un ciego más ciego que el que no quiera ver. Dios viene hablando, rindan su voluntad a mi vida. Perdón, aquí los discípulos se suben en la barca que Jesús los subió. ¿A qué le tienes miedo? Ahora quiero hablar esa palabra de fe. ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? Como lo dijo Abraham cuando le dijo: sacrifica a tu hijo, al que amas, a Isaac. Pues si la barca de tu hogar se voltea, si la barca de tus finanzas, si la barca de tu salud se voltea, ¿a qué le tienes miedo? El que cree en Jesús, aunque muera, vivirá. ¿A qué le tienes miedo? Más bien yo te diría: ¿a qué te apegaste que no es la palabra de Dios? ¿A qué te apegaste que no es la palabra de Dios? ¿A qué te apegaste que no es la palabra de Dios? ¿A qué te arraigaste que te está matando, te está destruyendo? Suéltate de ahí, te dice el Espíritu Santo. Te di una palabra de poder, de autoridad. Búscame, empieza por lo menos por orar mi Salmo 23 a diario. Métete 10 minutos a diario conmigo y te mostraré quién soy yo, te dice el Señor. Pero cuidado, Jesús les está hablando. O sea, usted puede estar leyendo la Biblia, puede estar orándola, pero sometido ahí a ese pasado, a ese miedo, a ese pecado. ¿Sí? Sometido a emociones, a sentimientos, a cosas que no son. Tiene que haber un rompimiento. Diga conmigo: rompimiento. Tiene que haber un rompimiento de esa vasija. Y esa es mi oración hoy. Cuando Dios nos entrega algo, nos lo entrega para que lo mantengamos estando en su presencia. ¿Estando dónde? En su presencia. Pero si tú, por apegarte a lo que Dios te dio, sea personas o cosas, descuidas su presencia, Dios tendrá que quitarte esa persona o esas cosas para siempre. ¿Qué palabra estoy oyendo? Versículo 28. Versículo 28, ¿cómo dice? Entonces, híjole, ¿qué le respondió Pedro? ¿Cuál es la intención de usted querer caminar sobre las aguas? A ver, ¿cuáles sus ganas de caminar sobre las aguas? ¿Cuáles las ganas de predicar para que todo el mundo se caiga? ¿Cuáles las ganas de convertir hasta el mismo diablo? Si ni a ti te has dejado convertir. A ver, ¿qué es tu deseo de lo sobrenatural si lo natural te quedó grande? La barca va ahí, están que se hunden. Viene el Señor y les dice: no teman, soy yo. Ay, gracias, Señor, súbete. Y pues si es tu voluntad que se calme el mar, ya a punto. Y llegaron al otro lado. Aquí hay mucho Pedro. Señor, si eres tú, que yo camine sobre las aguas. Y tan lindo el Señor. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor? Ven. Porque él le dijo: colócame el 29. Señor, si eres tú, si eres. ¿Qué? No lo veo. Señor, entonces vamos a ser sinceros, que no es pecado decirles: Señor, que cambie mi marido. Ya lo cambié. ¿Dónde? Señor, que cambien mis hijos. Ya los cambié. ¿Dónde? Señor, que me sane del SIDA. Ya te sané. ¿Dónde? Señor, que pague mis deudas. Ya las pagué. ¿Dónde? Y entonces mire lo que contesta, versículo 29. Versículo 29. Le dice: sí, ¿lo quieres ver? ¿Quieres ver que sané a tu marido? ¿Quieres ver que sané a tus hijos? ¿Quieres ver que pagué tus deudas? ¿Quieres ver que sané tu SIDA? Ven y camina sobre las aguas. Hace tiempo te dijo: lo hice. Te dio miedo creerle, mi hermano. Te dio miedo creerle. Y le dijo: Pedro, ven. Y él descendió de la barca. Andó sobre las aguas, ¿sí o no? ¿Para ir a quién? ¿Para ir a quién? ¿Para ir a quién? Cuidado. ¿Para ir a quién? ¿A quién, Marta? A la palabra de Dios. Él se baja de la barca para ir a la palabra de Dios. Y está caminando sobre las aguas para ir a la palabra de Dios.
en ese momento, en ningún instante, dice la Biblia, que ninguno le pidió que calmara la tormenta. Dice la palabra que Jesús nunca les prometió calmar la tormenta. Fue Pedro por bocón que le dijo: si es usted, mándeme que yo camine sobre las aguas. Le dijo: pues venga a ver, camine. Y él se bajó y caminó sobre las aguas, pero para ir a Jesús. Ve, si él hubiera estado orando en el Espíritu, le dijo: Señor, primero que todo, calma la tormenta. Eres tú. Si es tu voluntad, ¿puedo caminar sobre las aguas? Ven. Ay, Señor, gloria a ti. Volvamos a la barca. Pero no, es un afán, es un mediatismo, es un estrés, es una preocupación, es una oración en emoción, mas no en unción. Y tu oración debe pasar de la emoción a la unción. Tu oración debe pasar de la preocupación a la confianza. Y ahora sí tengo la palabra del Espíritu. Y si se siente mal y siente miedo, es Jesús que se está acercando a su barca. Es Jesús que le está diciendo: hey, estás a punto de volcarte. Cambia tu actitud, cambia tu vida. Cambia. ¿Sí? El hombre empezó a hundirse. ¿Sí? ¿Por qué? Yo pregunto, ¿había necesidad de bajarse de la barca? ¿Era urgente? ¿Era primordial? No. Qué lindo Jesús, ¿no? Pero dése cuenta que Jesús le concede a sus discípulos todo. Ahí está su respuesta. Jesús todo lo puede. ¿Será que Jesús sabía que él se iba a hundir? ¿Sí o no? Tenga cuidado con lo que pide. Se te puede conceder. Tenga cuidado con lo que pide. Se te puede conceder. Para muchos, caminar sobre las aguas, cuidado, son lugares de preeminencia. Para muchos, caminar sobre las aguas son alcanzar metas, títulos, dinero, posición, estatus. Y él le dice: pues venga, camine. ¿Quiere ser un grande? Hágale. Venga a ver. Ahí le doy. Estudia en la universidad, ahí le doy la beca, ahí le doy todo, ahí le abro puertas, ahí la estoy llevando, ahí lo estoy llevando. Vas a llegar muy lejos, pero deja de mirarme. Verás cómo eso que hoy es bendición, en un segundo te puede hundir. Y que empezó a hundirse. ¿Y qué hizo él? Señor, sálvame. Versículo 31, qué lindo. Oye, mire, al momento, ¿cuánto se demoró el Señor? Para llegar a la barca duró 3 vigilias. Pero ya cuando se estaba ahogando, al momento extendió la mano, asió de él. O sea, lo sacó y llamó a los paramédicos y le dio respiración boca a boca. Pedrito, pobrecito, ay, mi niño. No, ¿qué le dijo? ¿Para qué me pide que lo ponga sobre las aguas si todavía no tienes la fe que te sostiene? ¿Para qué me pides ese cargo? ¿Para qué me pides ese dinero? ¿Para qué me pides lo que me pides? ¿Para qué me pides lo que me pides si no tienes fe para estar ahí? Por eso yo quiero decirles algo de corazón. Cuando verdaderamente el Espíritu Santo de Dios mora en un hombre, allá en los evangelios él dijo: pedid y se os dará, llamad y se os contestará, buscad y golpead y se os abrirá, ¿verdad? Pero el contexto de ese versículo decía que así como un padre no da una piedra o un pescado a sus hijos, ¿cómo no el Padre que está en los cielos les dará qué? El Espíritu Santo a quien se los pida. Él no estaba hablando de cosas, estaba hablando del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Espíritu Santo, el verdadero Espíritu Santo, míreme toda la iglesia, el único y auténtico Espíritu Santo llega a la vida de alguien, óigame muy bien, tú dejas de pedir todo, porque ya lo tienes todo. Ya tú no pides nada.
Ya tú no necesitas nada ni a nadie. Cuando el Espíritu Santo de Dios llega a tu vida, te das cuenta que a la que llamabas cantaletosa es la lija número 5 con la que Dios más te bendijo. Que aquel que tanto te molestaba era el esmeril con el que Dios te pulió. Que aquel que tanto te hurgó era el que estaba abriendo la ranura para que Dios te colocara como columna de su iglesia. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios llega a la vida de alguien, dice la palabra, pleno estás. ¿Tú sabes dónde es que el enemigo, Satanás, Lucifer, el diablo, Nahás, la serpiente, sigue manipulando a los creyentes? Cuando piden sin saber cómo pedir. Jesús estaba ahí, ¿sí o no? ¿Quién fue el que le dio la mano a Pedro? A ver, entonces con el doctor Daniel, míreme, que yo voy a ser Jesús, él es Pedro. Se está hundiendo, venga para acá. Y lo levantó. Ajá, y lo levantó. Pero ¿qué le dijo cuando lo levantó? Está de la mano de Jesús. Y estando de la mano de Jesús, el Señor le dijo, te falta fe. Está de la mano de Jesús. Y el Señor le dijo, te falta fe. Dios te puede sanar lo que sea, pero nosotros no venimos para ser sanos, sino para ser salvos. Porque cuando somos salvos, ya somos sanos. Para el que cree todo es posible. Para el que cree todo es posible. Y el que tiene fe pues recibe sanidad. Y el que tiene fe recibe salvación. Y el que tiene aún una fe más grande, pues él verá la gloria de Dios. Y quiero recordarte que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana oyeron todos los discípulos? Pues murmuraciones. Porque todo el mundo llega a congregarse en medio de problemas y vienen buscando la solución de problemas e ignoran que lo que va a venir no es problemas, es salvación. Pero para que muchos entiendan la salvación, tendrán que enfrentar muchos más problemas. Perdón. Si te das cuenta que Jesús quería que él caminara sobre las aguas sin que Jesús le diera la mano. Porque cuando lo confrontas después de que le da la mano, lo coge y lo levanta y le dice, tu fe no sirve si está agarrada de mi mano física. La fe no sirve si se toca y se ve. Yo quiero que camines sin que me veas y sin que me toques. Compónele esa canción al Señor. Ese lugar donde estás es la única y verdadera atmósfera donde tu fe es verdaderamente probada. Camina, camina, camina. Vamos, camina. El problema es que te agarraste de la mano del problema y te hundiste. Porque aunque no lo creas, también tu identidad ahora es un TD y tu entorno unas rendijas. ¿Cómo dice Mateo 19:26? Léeme Mateo 19:26. ¿Cómo dice? Léalo toda la iglesia. 1, 2, 3. ¿Cómo dice? Para los hombres esto es imposible. ¿Mas para Dios qué? ¿Mas para Dios qué? Todo. Para ti eso que estás viendo es imposible. Para ti eso es imposible. Para ti eso es imposible. Para ti eso es imposible. Pero la palabra dice que si entras a un proceso, poco a poco vas a ver que lo imposible es posible. Por eso él dijo, persevera. Ahora sí, hablo a gente madura, persevera en la vida del Espíritu. Porque es fácil tener a Jesús ahí de la mano, queriendo hundirse en el mar de la carne. El que tenga oídos que oiga.
en el mar de la carne. ¿Estamos acá? Ok, colóquese sobre sus pies. Versículo 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Cuando dice ellos, ¿quiénes subieron? ¿Quiénes subieron? Pedro y Jesús. Ve, quiero que tú y yo entendamos algo. No era necesario que Pedro se bajara. Yo no sé si usted, le pido al Espíritu Santo que te dé entendimiento. Tú no tienes que bajarte de la barca, pero Jesús sí te dio el poder para que sin bajarte de la barca puedas caminar sobre las aguas. Tú no tienes que divorciarte. Tú no tienes que renunciar a lo que vas a renunciar. Tú no tienes que bajarte de la barca de la palabra. Pero tú sí tienes el poder para caminar sobre las aguas. Tú sí puedes caminar sobre las aguas. Levanta tus manos delante de Dios. Quiero hablarle a esa persona que hoy quiere interpretar esta exposición de la palabra por su intelecto y por su razón. Que así como tú has creído, así sea para ti. Ahora pídele al Señor que la palabra del Espíritu haga mella en tu vida ahora mismo. Pídele al Señor que la palabra del Espíritu haga mella en tu vida ahora mismo. Pídele al Señor que esta palabra que ha sido ministrada cumpla su propósito en tu vida. No te bajes de la barca, te dice el Señor. Alguien, una mujer que me está viendo en este momento por las cámaras, cara a cara te dice el Señor: no te bajes de la barca. Aún permitiré que las olas pasen por encima de ti, pero yo estoy ahí para que tú, a partir de este momento, continúes o inicies un proceso real y verdadero con la palabra. Que leas la Biblia todos los días, que leas el proverbio, el salmo, el capítulo del Antiguo y del Nuevo Testamento, que memorices mínimo los 8 capítulos que Él nos ha dado y que medites un versículo de la Biblia a diario, en la medida que más puedas, si Dios te lo permita. Y de que esa manera, aunque las olas sobrepasen la altura de tu barca, nada ni nadie te pueda hacer dudar que Jesús es el capitán de tu barca. Así que rinde tu voluntad a Dios. Rinde tu voluntad.